Muchas gracias, Guillermo. Quiero dar una especial bienvenida al embajador Otorraiche, un gran amigo del instituto, y cederles la palabra si ustedes tienen alguna pregunta, no un discurso, pero alguna complementación breve. Víctor. Muchas gracias, muy buena la presentación y coincido muchísimo con los puntos planteados. Por eso le pareció buena. Yo creo que algo positivo dentro de todo este proceso de los Kirchner y todo lo anterior, que hoy en Argentina nadie habla de un golpe militar. Antes siempre hablábamos que había que cambiar el gobierno, había que sostener un golpe militar. Y eso sucedió en muchas oportunidades, o hubo amenazas de golpes militares. Yo creo que en ese aspecto hemos evolucionado. Han liquidado las Fuerzas Armadas, Víctor, pero no por Kirchner, no por Kirchner. No, ya viene del 83. Desde Alfonsín en adelante. No, yo creo que lo que ha vacunado a la sociedad argentina, y diría que ocurrió en toda América Latina, es precisamente el golpe militar y el resultado del golpe militar hasta del 76. Sí. Con lo cual la gente sabe que esa solución ya no existe, afortunadamente, y la hemos desechado y aprendido. Por eso, hemos aprendido. Sí. Eso es lo positivo que se rescata de todo esto. Pero no de Kirchner, ¿no? No me refiero a ello solamente, sino viene de lo anterior. Me refiero a las épocas pasadas, que ha evolucionado Argentina en esa dirección, afortunadamente. Ahora, con respecto al presente, en el orden de cortoplacista o ver las cosas a distancia, ¿cuál es la apreciación que tiene de cómo piensa el pueblo argentino en este cambio direccional, digamos, de largo plazo? ¿Existe una cultura, existe alguna conciencia en eso? Le cuento. No hay ningún grupo en Argentina, ningún grupo, ni académico, ni político, ni empresario que esté pensando a 5 años. Cuando uno le pregunta a todos, a 5 años, cuando uno pregunta cuáles son los proyectos, nadie tiene un proyecto, quizá algún empresario suelto pueda tener algo. La empresa como tal no tiene absolutamente nada pensando en eso. No hay ningún político que esté pensando en un proyecto a 5 años. La academia no está pensando en eso. Y yo creo que va a ser muy, muy difícil poder transferir eso, ¿no? Es decir, uno puede esperar a corto plazo qué cosas. Ya lo ha dicho Macri, que va a cambiar su política exterior, es lo más importante que ha planteado, porque creo que la gente está de acuerdo con eso. Ha dicho que va a establecer relaciones con Brasil y con Uruguay, que están muy, muy deterioradas por culpa de los Kirchner, pero creo que es natural hacerlo, eso no importa el beneficio que saquemos. Macri ha dicho que se va a apoyar mucho en Chile, pero eso por una afinidad ideológica con Piñera, que está muy cerca de Macri. Y la otra cosa insólita en la Argentina que creo que va a haber que considerar es China. El proyecto militar más importante de China en el mundo está en la Argentina. Argentina le ha dado, en un convenio secreto, que está en este momento discutiendo la Corte Suprema si obliga a darlo o no los conocimientos, le ha dado el dominio irrestricto sobre una enorme cantidad de tierra en la Patagonia para montar una industria satelital. Pero el gobierno chino lo considera el proyecto político militar más importante que tiene China en el mundo. Y en la Argentina creo que todavía no tiene mucho conocimiento de esto. Se discute en círculos muy cerrados qué es lo que pasa, pero la gran premisa es que Argentina tiene que tener una relación estratégica con China y apoyarse en China. Y esto lo creó Cristina Kirchner, va a ser muy difícil salir de eso, ¿no? ¿Está viendo entonces Cristina Kirchner que el futuro está con China y no en el hemisferio con los Estados Unidos? No solamente, no. Yo ya salgo de Cristina Kirchner. China le ha proporcionado a Cristina Kirchner una gran cantidad de fondos para poder sobrellevar su falta de reservas, pero mucha gente que no está con Cristina Kirchner, analistas y gente de otros partidos, está convencido de que la relación con China es una relación estratégica muy importante para la Argentina y que no es incompatible con una relación con Estados Unidos. Guillermo, dos cuestiones. La primera es que parece indiscutible que hay una serie de ajustes que se van a tener que hacer en relación con el déficit fiscal, con la inflación, con el desfase con el dólar, etcétera. Primera cuestión, se tiene que hacer, pero es razonable pensar que se va a hacer aún a riesgo de las reacciones que pueden producirse en ciertos segmentos de la sociedad argentina,
Segunda pregunta. Es obvio que la política no se puede planear a corto plazo, pero no deja de ser revelador que posiblemente la única potencia que tiene en estos momentos un planteamiento a décadas de distancia sea China, porque no es un régimen democrático. Es decir, no tiene que someter cada 4 o 5 años el gobierno del país, el ejecutivo y el legislativo a las urnas. ¿En qué medida va a ser posible, en el caso de Argentina, donde no se piensa, pero en general en otros sitios, pensar en esa política a largo plazo cuando estás pensando en las elecciones del legislativo dentro de 2 años o en las elecciones del ejecutivo dentro de 4 años, cosa que en China no tienes que pensar? O sea, todo el mundo sabe quién va a salir elegido, los ajustes se hacen desde dentro, se niega el sistema democrático, es decir, es la única potencia, ni Irán ni Rusia negarían al menos formalmente la democracia, luego no lo serán, pero no lo negarán, mientras que China efectivamente sí tiene toda una descripción y un arquitrabe ideológico que niega totalmente la democracia y que considera que es un régimen inefectivo. ¿Se van a hacer realmente esos ajustes, en todo en parte, en tu opinión? Y segundo, ¿en qué medida se puede pensar que vamos a ir hacia una política de largo plazo cuando el propio sistema democrático lo que nos lleva es una política cortoplacista? El ajuste es inevitable. Es decir, no hay manera de evitar el ajuste. Lo que estaban discutiendo entre ellos en la campaña es si es un ajuste de shock, si es un ajuste gradual, que va básicamente a considerar la devaluación de la moneda. Ellos han hecho un buen juego dialéctico, ¿no? Dicen, no hay devaluación, sino que hay un mercado negro y un mercado paralelo. Un mercado negro y un mercado oficial. El mercado oficial está en 8 o 9, que es inaguantable, y el paralelo está en 14. Lo que dicen los economistas de Macri es, si yo libero mañana esto, seguramente el de 8 pasará a 11 o 12, pero como los dólares van a estar, el de 12 va a bajar a 11. Y en consecuencia es posible liberar en un solo día y en un solo momento el mercado de cambios. No soy economista, no sé cómo funciona, porque seguramente esa devaluación significará una baja en los salarios, significará algún problema. Yo creo que el problema mucho más grave que eso es cómo frenar la inflación, y va a haber que frenar de alguna manera. Otros dicen se frena enseguida que haya productos para colocar en el mercado, y otros dicen parar la inflación de golpe no se puede, y en 4 o 5 años podríamos ir bajando de 2 dígitos, bajar a 1, etcétera, etcétera. El problema muy serio son los subsidios. Claro. El monto de los subsidios está en el orden de los 20.000 millones de dólares. Para darles una idea, yo vivo a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad. Y no viajo en coche porque me es mucho más cómodo viajar en un colectivo especial, que me toman 1 hora y voy leyendo en el colectivo, con lo cual me gano 2 horas de lectura por día. Ese traslado de casi 40 kilómetros desde mi casa hasta el centro de la ciudad vale 80 centavos de dólar. 80 centavos de dólar. Y el transporte público pasa lo mismo, es un transporte regalado. El tema es, eso sí va a impactar inmediatamente cuando quieran cortar los subsidios. Esto ocurre con la energía, ocurre con el transporte, pero no hay manera de sacar plata para pagarlo. Va a haber que cortarlo. Lo que digo es, el ajuste es inevitable. ¿Qué va a pasar con las clientelas? Que también están ahí es donde me da mucho temor la reacción. Si los tres fueran coherentes, y si tuvieran una visión estadista y no de políticos, y si pensaran en largo plazo, los tres deberían llegar a un acuerdo de no atacar al gobierno que haga el ajuste, porque lo tienen que hacer. Si fuera Scioli, estoy seguro que no haría esto. De Massa tengo dudas todavía, de que sea capaz de apoyar y que pueda, por lo menos, no tomarlo como una confrontación o como sacar ventaja de un ajuste necesario. Porque lo más probable es que Macri llegue a un acuerdo con Massa. Lo más probable es que sea, porque Macri va a necesitar un aliado, no solamente por esto, porque no tiene mayoría en el Congreso. Y yo creo que una posición positiva de Massa le va a dar un gran prestigio como para estar pensando en 4 años. Si se va a animar a plantearlo abiertamente o lo va a hacer vía una coincidencia programática. Pero, por ejemplo, ya Massa ha propuesto una cantidad de cosas que la comunidad reclama porque van a significar costos. Lo que es la jubilación móvil, que es una cosa muy importante, lo que es bajar la tasa de ganancias para el trabajador, no para el empresario. Y no sé. Lo que sí sé es que el ajuste es inevitable. Y en cuanto a la política a largo plazo...
Pero es que ni siquiera... especialmente optimista. No, porque ni siquiera uno puede ver a un think tank que esté pensando a 5 años de plazo y que le pueda llevar ideas a un político, a decir, vale la pena pensar en 5 años. ¿Por qué la educación no tiene solución? Porque el que haga una modificación en la educación no va a ver los resultados. Los resultados se van a ver 10, 15 años más tarde y no le toca a él. Entonces prefiere inaugurar una obra, tener un evento donde corte una cinta y no entrar con la educación. Ahí es donde yo digo que me ilusiona lo que están haciendo los mexicanos, porque las 4 revoluciones que han planteado son todas a mediano plazo. Seguramente ni este gobierno ni el que viene va a ver los resultados. Pero cuando uno mira lo que ha producido ya en materia de educación, es el cambio total, en materia de inversiones y en materia de energía. En materia de energía están calculando que en 5 años, si esto sigue, van a poder ser explotadores número 1 no solamente de gas, sino de petróleo. Oh. Si quieres, si no, con tu amorosa voz está bien. Tienes razón de lo que dices de México. El cambio en México, que comenzó como hace 25 años, se debe al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sí. ¿Existe algún apoyo en Argentina, en la gente que está entrando para algún tratado de libre comercio? Una vez le preguntaba a un argentino especialista en comercio exterior, ¿por qué no podemos levantar el proteccionismo? ¿Por qué no podemos levantar las tasas, como hizo Chile? Yo me dijo una cosa que yo no me había dado cuenta, se la pregunté el otro día a Cristian Larroudé en la reunión y me dijo, tenía razón. Como Chile no tenía industria, nadie bregaba o hacía lobby para poder mantener las tasas de protección. Y Argentina tiene una industria muy fuerte, y acostumbrada a que la protejan, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, donde para mí juega el interés general contra el interés particular. Si protegen a la industria, yo consumidor estoy consumiendo más caro y de menor calidad. Pero no solamente eso. Una vez le hicieron el cálculo a un productor que pedía elaboración que quería protección para su producto final. Dijeron, muy bien, pero también entonces protejo a tus partes, a tus insumos. Porque la demostración era que si yo levanto el día de mañana toda la protección, yo como consumidor, como productor final, voy a tener un precio mucho más competitivo. Pero además los insumos que yo compro también son más competitivos. Yo voy a bajar también eso. ¿Está claro lo que digo? Sí. Y eso era defender el interés general contra el interés particular, porque todo industrial dice lo mismo, yo quiero protección. Y cuando le dicen, bueno, pero también levanto la protección, le doy protección a tus autopartes. Ah, no, entonces no. Ahí se ve clarísimo el interés particular contra un interés general. Yo creo que es un problema... Pero eso se ha logrado. O sea, en todos los países. Yo estuve envuelto en el Tratado de Libre Comercio con México, claro, con Centroamérica. La reacción de todas las industrias de esos países, apoyados por el gobierno, que no, aquí no podemos. Lo que querían era un Tratado de Libre Comercio de una vía, ¿no? Sí, no de doble vía. Claro. Y así se lo dijimos. Eso no funciona, señores. Ustedes lo que quieren es de una vía. Tratado cepalista quieren. Pero vos tenés argumentos racionales contra un argumento pasional. La gente te tira la desocupación, el desempleo, y para colmo lo que hemos pasado en América Latina, que es lo incierto y lo que a mí me da miedo de Macri, es que el que hizo eso, que fue Menem, hoy está totalmente condenado por el neoliberal y le echan la culpa de los problemas posteriores de Argentina a esa política. Yo el problema que tengo es que si Macri llega a tener patente de liberal, no siendo liberal, tengamos otra vez un ostracismo liberalismo por 40 años más, si se equivoca. Bueno, muchas gracias. Unos apuntes sobre lo dicho aquí. Primero, yo personalmente opino que en crisis no hay visión de largo plazo. Cuando el barco se está hundiendo hay que tapar el agujero y evitar hundirse, ¿no? Y ahí es un poco difícil pedirle al gobierno que viene una visión de largo plazo. Segundo, el fenómeno mexicano está hecho por el Tratado de Libre Comercio, pero por gente que son exalumnos de las mejores universidades de Estados Unidos. O sea, eso no es una casualidad. Calderón es Harvard, otro es Oxford, es Columbia, el otro es gente formada que ha venido de México, se ha formado en el sistema capitalista y son además buenos alumnos, grandes expositores de un sistema en el que creen que lo han llevado a su país, y ese es un país de éxito. Y otra observación que yo quiero hacer es que yo creo que el cambio viene del sur, y si gana a Macri, ojalá
él tenga la visión para hacer una alianza postelectoral que le dé posicionamiento político, porque si no está liquidado, y hacer una política de shock en 100 días, porque si no van a extrañar a Cristina. Déjame que te haga una aclaración. Yo no me refería a que en esta crisis hay que tener una visión de largo plazo. Yo digo, la falta de una visión de largo plazo se ha visto en el momento en que los commodities, eran una fabulosa cantidad de dinero. El único país que creó un fondo anticíclico fue Chile, pensando en lo que podía venir, y se ha desperdiciado la oportunidad, la ha desperdiciado Venezuela, la ha desperdiciado tal cosa. Y estos 10 años de ganancia neta para América Latina se han desperdiciado. Hay que mandar nenes a Notre Dame, a Harvard, a Columbia. No, a Harvard no, porque no hacen falta abogados. Gracias. No, la escuela económica es la mejor que hay. Esos son los mexicanos.